Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una gracia suficiente. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Consideremos ahora lo que dice el versículo 24 de este capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Harry Haronside comenta que el perdón de pecados, la justificación, la salvación, la adopción como hijos, que todo esto que recibimos del Padre cuando creemos en Cristo para la salvación, es por gracia. La gracia no es meramente favor inmerecido. La gracia es el favor que en contra del mérito. No es solamente la bondad de Dios que se manifiesta en favor de hombres que no pueden hacer nada para merecerla, sino que es el favor divino ofrecido a hombres que merecen todo lo contrario, como veremos más adelante en 5:20 de Romanos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta gracia de Dios en su Hijo Jesucristo es bellamente celebrada en aquel precioso himno que dice así: la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús el Señor, al mundo perdido presenta de Dios su infinito favor. Dios debe contar con una base justa y satisfactoria para aplicar la gracia a pecadores que han sido probadamente hallados culpables. Dios no puede perdonarnos así como así y pasar por alto su santidad y su justicia como hacen algunos jueces humanos. No, incluso esta sociedad sin Cristo se horroriza cuando un juez humano deja en libertad a un criminal que ha sido hallado culpable y es un peligro para todos. Ese juez ha pasado por alto la justicia en todo sentido. Pero Dios no es así. Cuando nos perdona y derrama su gracia sobre los pecadores, para Dios el pecado no puede ser pasado por alto así como si nada. Tiene que ser expiado, tiene que ser justamente castigado como corresponde a un Dios que es un juez santo y justo. Esto se ha efectuado, pero no en nosotros, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice la palabra. Esto es lo que legal y efectivamente sucedió en la cruz del Calvario. Nuestros pecados fueron castigados en aquel que dio su vida en rescate por todos nosotros, y nosotros podemos creer que este rescate se aplica a nosotros por la fe y ser salvados por la gracia del Señor. J. Belin comenta: en el día de la expiación en el propiciatorio, eclipsado por los querubines, la sangre fue rociada. Y ahora la mejor sangre, la única que puede quitar el pecado, está sobre el propiciatorio, y Dios es fiel y justo a causa de esa sangre para justificar al creyente. Prosigue Haronside: la redención es un rescate. Los malos caminos del hombre han hipotecado su vida. Está vendido bajo juicio. Cristo el Santo, Dios y hombre en una gloriosa persona, contra quien la ley quebrantada por los hombres no tiene ningún reclamo, tomó el lugar del rebelde inculpado, satisfizo la pena máxima y redimió de la ira y de la maldición al pecador creyente que se había vendido a sí mismo a esa ira y a esa maldición. Además, aquel que murió vive otra vez, la muerte no le pudo retener, y él mismo es la propiciación permanente, es decir, el lugar donde Dios puede encontrarse con el hombre pecador mediante la sangre expiatoria de Cristo, a la disposición de todo aquel que cree, y es allí donde puede limpiarlo de todo pecado, por horrendo que éste sea. El apóstol alude claramente a la sangre rociada en el propiciatorio, que era el nombre dado a la tapa del arca del pacto antiguo. Las tablas de la ley que el hombre quebrantó, estaban dentro del arca de la alianza. Encima se encontraban las figuras de dos querubines, justicia y juicio, y estos estaban siempre listos, simbólicamente hablando, como para asaltar y ejecutar la justa ira de Dios contra los transgresores de la santa ley de Dios que se hallaba dentro del arca. Pero sobre esa tapa del arca, que era el propiciatorio, entre los dos querubines, se rociaba la sangre de un animalito perfecto que tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa sangre tipificaba la sangre de aquel que vendría. Cuando la justicia y el juicio de Dios ven esa sangre derramada de Cristo sobre el propiciatorio, no exigen más. La misericordia triunfa sobre el juicio porque Dios mismo encontró un rescate que nosotros nunca pudimos ni podemos hallar, y este fue su maravilloso plan desde el principio.
El problema del pecado no estuvo resuelto realmente hasta que el Señor Jesús sufrió por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. De modo que todas las personas piadosas del Antiguo Testamento fueron salvadas a cuenta, como diríamos en nuestros días. Una vez que Cristo murió, la cuenta quedó cerrada y Dios manifiesta la justicia, omitiendo los pecados de las edades pasadas en que los hombres se volvieron a Él por medio de la fe. El versículo 25 de Romanos 3 no se refiere a nuestros pecados del pasado, sino a los de los creyentes de los tiempos anteriores a la crucifixión. Ahora que el rescate ya fue efectuado, Dios declara su justicia a los pecadores, demostrando en qué forma Él es justo y sin embargo justifica al pecador que cree en Cristo. Esta posición no da lugar a que el hombre haga alardes de ninguna clase, sino que debe abatirlo la vergüenza y contrición cuando piensa en el principio que su pecado costó al Salvador y llenarlo de alabanza gozosa al contemplar la gracia divina que efectuó tan maravillosa salvación. La misma naturaleza del asunto excluye totalmente todo mérito humano. Simplemente nadie puede entrar a la santa presencia del Señor haciendo alarde de ello. Solo podrá entrar por los méritos de otro, de Cristo, y por el rescate que Él efectuó en la cruz. Así que entramos de pura gracia, y por lo tanto, con toda humildad, alabanza y gratitud. La gracia divina efectúa la salvación por medio de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto abarca al gentil sin ley, lo mismo que al judío que tiene la ley. El mismo evangelio es para todos. El Dios que es creador de todos no pasa a nadie de largo. Justifica a todos por medio de la fe. Ahora bien, ¿invalida esto o ignora la ley de Dios? De ninguna manera. Valida la ley porque la ley condena a quien lo quebranta y exige el castigo. Como Cristo llevó todo esto sobre sí mismo en el madero, haciendo un pago efectivo y completo por nuestros pecados, la majestad de la ley queda en pie, y con todo, los pecadores se salvan, como dice aquí el hermoso himno. Satisfizo Él la demanda que Dios en la ley dictó, cuando Dios por ofrenda y con sangre nos compró, todo ha consumado ya, y Dios satisfecho está. ¿La gracia de Dios ya se ha aplicado a su vida? ¿Usted ha creído que legal y efectivamente sus pecados no pudieron ser pasados simplemente por alto por el Señor y tuvieron que ser castigados en Cristo en aquella cruz de tormento? ¿Usted ha creído que Cristo es aquel propiciatorio, aquel que con su sangre aplacó la ira de Dios en su contra y le hizo propicio a usted, y que en Él usted puede hallar perdón de pecados? ¿Esto es lo que usted ha creído cuando creyó? ¿O ha creído algo diferente? ¿Es esta gracia del Señor aquello en lo cual ha creído para ser salvo? ¿Es el rescate efectuado por Cristo en la cruz aquello en lo cual usted ha confiado para el perdón total y efectivo de sus pecados? ¿Es aquella sangre derramada el único medio por el cual usted confía en que sus transgresiones han sido borradas y usted ahora puede presentarse limpio o limpia delante del Señor? En fin, ¿ha confiado usted en que la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo es suficiente para conceder el perdón de pecados, salvación y la vida eterna? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.